Bienvenidos a una nueva entrevista en Neuron Energy Talks. El día de hoy tengo el privilegio de poder entrevistar a Alfonso Hernández, Energy Council de Ventus Energy. Alfonso, ¿cómo estás? Muy bien, Asla, muchísimas gracias, muy buen día y gracias también por la oportunidad de esta entrevista y de poder dar mi humilde opinión sobre el sector energético y de cómo vamos. No, muchísimas gracias a ti. Y justo antes de empezar la entrevista y adentrarnos a estos grandes temas, me gustaría que nos contaras un poquito de ti. ¿Cómo es que llegaste al sector energético? Pues está una pregunta bastante interesante. Fue cuando yo estaba terminando la carrera, que pues, en la UNAM, soy egresado de la UNAM y ahí egresamos como 100,000 personas, ¿no? Cada generación. Y estaba pensando, oye, pues, ¿a qué me voy a dedicar? Me he dedicado a despachos, a materia penal, y quería sacar alguna diferencia, ¿no? De mi generación. Y en ese momento, en el 2014-2015, estaba la reforma en telecomunicaciones y en energía. Entonces me acuerdo que le hablé a un amigo de la carrera en la noche. Dijo, oye, pues tengo ¿qué tal si me dedico a energía? Y mañana mismo me pongo a buscar este trabajo en despachos o en una empresa. Y dicho y hecho, esa noche no dormí buscando así como que el listado de todos los despachos que se dedicaban en ese momento a energía, que estaban en proceso como de migración a la aplicación de las nuevas leyes que se habían publicado. Y en eso me pasé toda la noche madrugada mandando correos, enviando mi CV. Y hubo un despacho que me contactó casi de inmediato cuando lo mandé, que fue Beristain Abogados, del licenciado Sergio Beristain, que le mando un saludo si llega a ver esta entrevista. Me dijo, pues si puedes, me acuerdo que le mandé el correo a las 7 de la mañana y a las 11 a las 7 y a las 7:30 me dijo, ¿puedes venir a una entrevista a las 11 aquí a Palmas? Le dije, sí, adelante. Fui a la entrevista, tuvimos muy buena química, teníamos como que la misma línea de trabajo y me dijo, pues preséntate a trabajar en una semana, ¿no? Que estábamos de vacaciones. Y fue en el 2015 que empecé a trabajar formalmente en el sector energético y ya previamente ya había estado en la CEA, había hecho, mi tesis fue de Huachicol, el Huachicol en México. Fue de las primeras tesis porque mi tesis se basó en la ley de delitos sobre hidrocarburos que se acaba de publicar y se publicó, pon tú que ayer, y hoy yo registré mi tesis sobre ese tema. Fue Wow. un análisis y crítica sobre ese tema. Entonces ya con ese antecedente, el despacho le interesó trabajar conmigo y empecé a trabajar con Beristain Abogados y ya de ahí me seguí en el sector ya casi 10 años, más o menos. Wow, sin duda un gran recorrido, Alfonso. Y justo creo que tienes el expertise necesario para contestar la siguiente pregunta, que es, ¿cuáles son las principales tendencias que se observan hoy en día en el sector energético en México? Mira, esa pregunta yo la haría así como muy medio general, porque tuvimos en el sexenio de Enrique Peña Nieto que hubo el boom con el sector energético, que fue la reforma, que fue la entrada de capital privado, que fue impresionante, hubo una derrama económico, crecimiento en el sector así increíble. Luego, con el cambio de gobierno, hubo una tendencia más a una estatización, a una centralización de ese orden que en ese momento el gobierno pensaba que había un poco de desorden, que no había un equilibrio entre lo que estaba pasando en la parte del Estado con los privados, y a mi parecer hubo una centralización. Eh, pero también fue el tema del COVID. Entonces, se juntaron como que varias cosas que hicieron que se desacelerara muchísimo las inversiones en el sector. Hubo muchas empresas que dejaron de invertir como estaban invirtiendo anteriormente. Y otras empresas, por ejemplo, Energía Real, Bright, Gemex, Savi, eh, eh, creo que Engie o Enel, no me acuerdo, que le siguieron apostando a las energías renovables y basándose como que en otros nichos de mercado, por ejemplo, generación distribuida. Ese sí fue un impacto altísimo, fue muy bueno, fue muy positivo, de las cosas que tuvieron un crecimiento bastante sustancial, medible, que muchísima gente le invirtió fondos. Hace poco esta empresa que se llama Energía Real, que tuvo un préstamo de 248 millones de pesos.
Bright, que pues, no sé si sepas que uno de sus financieros es Leonardo DiCaprio también. Entonces hay muchas apuestas en el sector y hubo muchas desinversiones. Yo creo que las principales tendencias fue a que el gobierno empezara a controlar un poco más el sector, que lo pusiera, entre comillas, en un poco más de orden, pero sin tocar base primero con la gente que tiene el money maker, ¿no? Que son la iniciativa privada. Y yo creo que esa falta de comunicación afectó muchísimo el crecimiento que se pudo haber dado por temas ideológicos o temas políticos, que no soy tan fan de meterme, pero sí, yo creo que la principal tendencia fue una desaceleración hacia cierto tipo de mercados, en este caso en eléctrico. La apertura que se tuvo, por ejemplo, en petrolíferos, también se vio muy mermada. Se quitaron muchísimos permisos de comercialización, los permisos de estaciones de servicio se volvieron mucho más complicadas, salieron más requisitos, pero aún, sin o sea, aún con lo anterior, mucha gente le siguió metiendo capital, le siguió invirtiendo, le siguió apostando, no al mismo ritmo como antes, pero yo creo que diría como en conclusión que lo mismo que se estaba llevando en la época de Peña Nieto, simplemente un poco más lento, sin tanto capital, con más cuidado porque existía más riesgo geopolítico, eh, pero aún así siguió creciendo. Engie tiene un proyecto de gas natural impresionante, creo que es el más grande que ha tenido aquí en México, en Península. Las estaciones de servicio ahorita ya les están dando oportunidad de regularizarse, o sea, como que esas cositas que antes se veían un poco más rápido, ahorita se tardan un poco más en pasar, pero siguen pasando, ¿no? Y por ello igual me gustaría preguntarte, ¿cómo observamos el equilibrio de la matriz energética actualmente entre energías renovables y este aprovechamiento de recursos tradicionales en la matriz energética en México? Yo creo que sigue, o sea, sigue estando el recurso convencional, eh, muchísimo más alto. Al final se, se entiende aquí en México que la energía no convencional o renovable está todavía con un porcentaje muy chico, no ha llegado a completar los compromisos internacionales de las COPs, de la anterior y de la nueva que acaba de celebrarse hace un par de semanas. Sigue estando muchísimo más grande la convencional, tiene más impacto, y sigue poco a poco creciendo la energía no convencional, renovable, pero por lo que parece sí vamos a estar todavía un tiempo más con energías, digamos, sucias, o como le dicen otros, confiables, ¿no? Y Alfonso, me gustaría preguntarte, ¿cómo consideras que ha impactado esta nueva política energética del país en el desarrollo y en la inversión en el sector? Yo creo, también es un tema bastante controversial porque hay unos detractores del gobierno, digamos, de esta política energética que la nueva administración impulsó y que ha tratado como que de ganar terreno a nivel constitucional y hasta apenas está como que resolviendo esas controversias. Pero yo diría que, que es una falta de coordinación, que esa falta de coordinación entre iniciativa privada y el Estado no ha dado los resultados que se esperaban o que toda la iniciativa privada ha tratado o esperado de impulsar. Este, y como te comentaba, eso ha frenado muchísimo la capitalización de nuevos proyectos, la entrada de nuevos participantes, la salida de otros participantes que han estado trabajando aquí, que han hecho desinversiones muy fuertes este, al sector energético. Un caso, por ejemplo, podría ser, ¿no? Iberdrola, que Iberdrola tiene una política mucho más interesante, que es, ellos vendieron hace poco, creo que se autorizó esta semana, se va a autorizar, la venta de unas plantas, pero porque su política internacional es la entrada de puras renovables. Entonces están deshaciéndose de Ya, todas las sí. plantas, digamos, convencionales por renovables, como tiene ahorita el esquema
Acción Energía, que es una española, que toda su matriz energética es son renovables, entre eólicas y fotovoltaicas, generación distribuida también en Dominicana. Entonces, pues, yo creo que ha variado mucho, ¿no? Lo que sí es que están todos como en survival mode, tratando de encontrar las mayores eficiencias en sus mercados. Ya no como antes de que me acuerdo que había un boom de capital humano, de que todos estaban necesitando especialistas en energía, que todos estaban buscando técnicos, especialistas en mercado, y ahorita se sigue en ese tema, pero se ha bajado muchísimo la, el apetito, digamos. Y moviéndome un poquito de tema ahora, donde sé que eres más expertise, bueno, tienes expertise, eh, quisiera que nos contaras un poquito de cuáles son los desafíos regulatorios más importantes que enfrenta actualmente el sector energético en México. Ya sé que hablamos un poco de la política pública, que en este momento pues presenta algunas trabas para las energías renovables, pero hablando de las Sí. regulaciones, ¿cómo estamos? Este, Mira, yo creo que ha sido complicado para toda la iniciativa privada el tratar de jugar con las reglas que ahorita se están poniendo en el mercado. Por ejemplo, unas condiciones que son muy famosas fue el tema del despacho, ¿no? De las renovables. Que hubo una modificación a las leyes, a los reglamentos, para que el despacho se diera principalmente a las fuentes confiables, no convencionales. Pero pues la ley te dice, ¿no? Te dice otras cosas. Entonces esa modificación, digamos, administrativa, esas trabas que se han dado en el gobierno, han generado, yo creo que pérdidas importantes en el sector. Por ejemplo, a plantas que no les han dado la entrada en el mercado para poder operar, que esos proyectos pues básicamente se murieron o casi están a punto de, y con un financiamiento de un project finance atrás sumamente elaborado, con garantías muy fuertes, que se están ejecutando, ¿no? Por ejemplo, otro muy interesante fue el de tema de generación distribuida colectiva. Ese proyecto, cuando estábamos en la Comisión Regular de Energía, se estudió, se elaboró, se pensó, eh, y cuando se manda a publicar en el Diario Oficial de la Federación, el Diario Oficial de la Federación no lo quiso publicar. Entonces esa regulación nunca vio la luz, por ejemplo. O la regulación de una modificación de las DACs de suministro calificado, que también se había hecho una modificación sumamente interesante para que pudiera ser más ágil el mercado en cuanto a suministradores calificados. Y justamente como fue en ese tiempo de cambio de la administración, se metió a la congeladora y no se publicó. Entonces son esas cositas, esas regulaciones que se esperaba que siguieran el camino que estaba ya llevando el mercado, que poco a poco el gobierno, por la falta de comunicación, yo creo que es totalmente la razón, se fue parando, se fue omitiendo, se fue saltando, y pues las inversiones que estaban esperadas para esos proyectos, por ejemplo, se vieron afectadas. Por ejemplo, en generación colectiva, ese tema era sumamente interesante, que tú le podías vender los excedentes a tu vecino, ¿no? Dices, oye, pues así ya podría ser, no sé, no tanto un negocio, pero sí un área de oportunidad para que los sistemas de generación distribuida tuvieran pues, un mayor apalancamiento, ¿no? Tuvieran una razón financiera para que pudieran explotarse. Entonces, esas cositas en cuanto a electricidad fueron pues, todo así como muy conocidas. En cuanto a petrolíferos, por ejemplo, en gasolinas, el tema de la cancelación de los permisos de comercialización, de importación que se dieron por tener, y de los permisos de estaciones de servicio que se dieron por parte de la CRE, que por lo que tengo entendido se tardaron años en otorgarse, y se iban, digamos, otorgando por paquetes muy pocos cada sesión de órgano de gobierno. Se afectó muchísimo la dinámica que tenía en ese momento G500, Shell, Exxon, y las principales empresas importadoras y exportadoras de petrolíferos, ¿no? Entonces, ese tema, cuando tú estás afectando la regulación que,
que hace el marco de las reglas del juego para tú poder invertir, para tú poder planear, para tú poder ejecutar tus proyectos. Cuando se ven afectadas, pues básicamente el público que invierte, pues se ve con miedo, ¿no? Y se ve, pero si yo le meto aquí 500 millones de dólares en estos proyectos para que se queden parados, para que se tarden 2 años más de lo esperado, para que venga el banco y me ejecute garantías o lo que pase. Entonces muy complicado ese tipo de modificación a las reglas que se tuvo, pues ha generado como un cuello de botella, no tanto un paro total o un tope, pero sí un cuello de botella a las inversiones. Entonces, ahora sí que las inversiones se están dando a cuentagota por el meterle mano a las regulaciones, ¿no? O el no tocar base primero con los inversores, con la iniciativa privada, con los expertos que traen el, el dinero a México para que se pueda ver. Otro caso también muy interesante que fue también este, de mucho tema fue el tema de electromovilidad, ¿no? Que muchos dicen, oye, pero ¿por qué están empezando a regular eso? Y nosotros que somos, no sé, la Asociación de Electromovilidad de México o asociaciones internacionales, pues no les han preguntado antes de realizar la regulación. Y lo que pasa es que se justifica con un tema de que se va a consulta pública en CONAMER y en CONAMER dicen, ahí tú da tu opinión. Entonces, como que esas faltas de puertas abiertas que antes estaba, era sumamente importante porque tú podías entender, por ejemplo, en el caso de los bioenergéticos, que fue la entrada de la regulación del biodiesel y el biocombustible. La CRE, por ejemplo, en su momento abrió las puertas a todos los interesados y se sentaron con ellos y les dijeron, oye, pues explícame bien qué es esto, ¿no? ¿Cómo es la mejor práctica en tu país? ¿Cuál es el costo? ¿Cómo afecta a los motores? ¿Cuáles son las especificaciones que se necesitan? Y a partir de eso se hizo los ajustes a la norma oficial mexicana que regula la calidad de los petrolíferos. Entonces, yo creo que ese cierre de puertas que se tuvo sí está afectando el sector y pues, opiniones que yo estoy viendo que también en redes sociales un alto funcionario público en materia de energía se está burlando de la iniciativa privada, ¿no? Y los de la iniciativa privada que se están burlando del gobierno. Entonces, esa falta como que de respeto, de coordinación, pues se está detonando eso, ¿no? Que no se puedan abrir las puertas, que no se puedan comunicar entre las partes y puedan dar avances en el sector. Claro, al final las regulaciones actuales pues involucran a todos los actores y estos stakeholders que si no están en una coordinación dentro del sector Sí. afecta tanto a la competitividad como a la innovación dentro del sector energético y me parece muy importante lo que mencionas sobre el papel de la iniciativa privada en estas Ujú. regulaciones que al final se debe de consultar, ¿no? Claro, sí, esta falta de sintonía, ¿no? Digamos, es como una Claro. pareja. Hablando de que fue el 14 de febrero ayer, si no hay esa Y el Día de la sintonía, Energía también. imagínate, estamos así como en el mejor momento para hacer analogías. Si no están sin sintonía los participantes del mercado, las autoridades, los reguladores, pues, obviamente cada quien está tratando de sacar lo que puede, como lo entiende, y si el gobierno saca muy buena regulación, pero pues que tiene muchísimas trabas porque ya en el momento de aplicarlas, pues te va a decir el privado, oye, pues esto yo no lo puedo hacer porque me cuesta una millonada que supera Claro. el, el costo del proyecto, ¿no? Los privados que tienen hambre, eso sí, tienen muchísima hambre, tienen apetito de invertir. México es un país muy interesante para el crecimiento. Tenemos el nearshoring, tenemos el tema el Tren Maya que tiene muchas oportunidades, el tema de la península que le falta gas natural, la conexión con Baja California en materia eléctrica. Ese tema, si se hubiera un poco más de comunicación, si hubieran puertas abiertas entre todos los participantes, yo creo que tendría muchísima más respuesta y habría mejores formas para poder sentarte y decirle a la sociedad, oye, pues estamos trabajando para tener resultados sociales, estamos trabajando para que los costos de gasolina se puedan mantener, para que la luz te cueste menos, para todas las promesas que se hacen en materia política se puedan cumplir, ¿no? Pues para eso necesitas una coordinación de los distintos actores del sector. Alfonso, y justo ahorita que estamos hablando de este tema, me gustaría preguntarte,
¿Qué oportunidades visualizamos de crecimiento y desarrollo en el horizonte para el sector energético del país? Sabemos que en este año se vienen muchos cambios, tanto administrativos como del gobierno. Entonces, me gustaría saber cuál es tu opinión. Hoy, más que las principales oportunidades son a nivel regional. Es un tema que igual también muchos especialistas en el sector están diciendo. Los desarrollos macro que tratan de atender a toda la República Mexicana genera al final yo creo que un poco de desorden. Y los desarrollos regionales, ya sea la energía comunitaria, el que atiende la pobreza energética de las zonas rurales, el uso de la eficiencia energética en las zonas urbanas, el tema de generar una mayor logística en el tema de combustibles, el tema de las inversiones en líneas de transmisión y distribución, que es el principal stopper, digamos, para las inversiones y desarrollo de centrales eléctricas, ya sean convencionales o no convencionales, para poder desahogar la energía y poder despachar a las zonas donde tú tienes la actividad y así poder apoyar en el costo de los servicios, ¿no? A nivel eléctrico, por ejemplo. Un ejemplo sería Baja California, ¿no? Que tiene unos costos altísimos en energía, principalmente porque no se puede despachar la energía. Tema de Sonora, ¿no? Que hay un proyecto enorme, pero Sonora es famoso porque no tiene forma de despachar tanta energía que tiene en sus plantas eléctricas en la zona. El tema de la interconexión que se necesita y es necesaria, Oaxaca, el istmo que se tenía eléctrica. Entonces, yo creo que las tendencias serían generación distribuida, va a seguir avanzando muchísimo. Yo le apostaría a que en materia de petrolíferos va a haber una inversión, va a ser una inversión constante, va a haber nuevas marcas que van a seguir entrando, no al mismo nivel que estamos viendo, pero va a seguir creciendo. Ese es un mercado bastante atractivo para para las estaciones de servicio y las marcas. El tema de las centrales de generación yo lo veo un poco más complicado por el tema de los requisitos, por el tema de la participación de CFE, SENACE cree que, que no todavía, no se ve muy claro todavía cómo va a ser el desahogo de todos los proyectos que se tienen. Este, yo veo muy favorable el tema de gas natural, los proyectos que están en Península, New Fortress que acaba de tener la autorización para sus embarcaciones, que ese proyecto es sumamente interesante. Entonces sí, sigue habiendo, pero ya es un poco más, digamos, de nicho, ciertas actividades que no se han visto afectadas por el crecimiento natural de la actividad por la regulación que está accesoria a eso, y que ha podido seguir o continuando con la participación de los privados. Hay unas que sí de plano no se ve muy favorable. No sé cómo vaya a ser el tema de la importación de petrolíferos más adelante. Se está haciendo un tema principalmente por el almacenamiento, que no hay un desarrollo tan grande, tan esperado de almacenamiento, el tema de los famosos tickets que se tienen para petrolíferos. Entonces, como que por un lado tienes un crecimiento de estaciones de servicio, por otro lado, pues no tienes el back que te dé el suministro, ¿no? En energía tienes generación distribuida que está creciendo muchísimo, pero pues no tienes a la mamá grande, ¿no? Que es las plantas de generación arriba de 500 kilos, o los grandes proyectos que se tenían de 50, 100, 150 megas, ¿no? Que eran unos monstruos en cuanto a generación, a financiamiento, a capital operativo, al impacto social que tenían esas plantas y esas empresas en la sociedad cuando llegaban a arrancar sus plantas, que al final todos tienen programas sociales, se ponían escuelas, se daban trabajos a la zona. Entonces, esos temas yo creo que va a ser como un poco más blanco y negro. Yo creo que a mediano plazo. Yo le apostaría que el que gane en las próximas elecciones va a tener la oportunidad de poder eh, abrir la puerta al diálogo
va a poder abrir la puerta a que la iniciativa privada invierta, eh, meta gente, desarrolle tecnología aquí en México, innove, traigan tecnología, que dé ese boom también de capital humano que se da, ¿no? Que se abrieron 1000 carreras en materia de energías renovables, que se volvió como mucha tendencia hace un par de años ese sector y que ahorita está un poco más frenado, ¿no? Pero yo le apostaría que se va a reavivar. No sé a qué nivel, ni a qué profundidad, ni a qué velocidad, pero sí es totalmente necesaria por los factores de nearshoring, las empresas que están entrando aquí a México a trabajar, pues necesitas sí o sí suministro eléctrico, necesitas las inversiones en líneas de transmisión para que tus plantas, para que tus parques industriales puedan tener ese beneficio de precios y calidad en la energía, para que puedan tener suministro de petrolíferos si necesitan gasolina, diésel, todas esas cadenas equiparadas o anexas a los procesos industriales que se llevan en México, que se quieren hacer, pues van a necesitar también la coordinación del Estado. Por ejemplo, el tema de la superplanta que se va a hacer en Nuevo León, ¿no? También eso necesita muchísima energía, necesita muchísimo suministro, no solo de la planta, sino de los proveedores que se van a hacer a un lado y que van a estar en la misma zona coordinándose para poder suministrar equipos, materiales y todo eso necesita muchísima energía para poder estar operando. Se van a hacer plantas, se van a hacer zonas habitacionales, se va a necesitar muchísima energía que suministre. Entonces, si no se tienen inversiones en energía, ya sea en transmisión, distribución, en plantas, generación distribuida, combustibles, eso va a tener, pues, se va a empezar a parar. Entonces, lo que yo creo que lo que menos quiere el gobierno es afectar a la sociedad. Yo creo que eso nunca ha sido su tirada, al contrario, la misión principal del gobierno y de la iniciativa privada pues, es apoyar, ¿no? El lugar donde estés, apoyar a México y yo creo que la inversión va a ser va a ser constante. No sé qué tan rápido va a ser, pero sí va a ser muy, muy interesante. Este año y los otros 6 que van a venir del nuevo presidente que nos toque, o presidenta, va a ser sumamente interesante. Alfonso, y como última pregunta, para cerrar la entrevista, me gustaría saber tu opinión sobre cuál es la visión de México en el panorama energético, hablando a nivel regional y global, y qué medidas consideras importantes para fortalecer su posición. Mira, México, yo creo que es de los pilares en materia energética en Latinoamérica. Sí estamos un poco atrás de Estados Unidos en cuanto a su regulación, obviamente porque estamos totalmente, eh, tenemos leyes, tenemos operadores, tenemos autoridades totalmente distintas, y allá es un manejo regional de zonas, por ejemplo, en materia de energía eléctrica, hay muchísimo más inversión allá, por obvias razones, Estados Unidos es un monstruo en materia energética, pero México no se ha quedado atrás. México está teniendo un posicionamiento bastante interesante a nivel regional. Es un mercado competitivo, tiene muy buenos precios. Si tú te volteas, por ejemplo, con Costa Rica, ¿no? De que Costa Rica dices, es que tiene una matriz renovable altísima, sí, pero también tiene unos costos de esa energía renovable altísimo por su propia regulación. Entonces, nosotros yo creo que somos muy competitivos en cuanto a que tenemos gente especialista muy preparada, tenemos órganos reguladores muy importantes, muy fuertes, muy preparados, tenemos una iniciativa privada que son unos genios en hacer negocio. Y yo creo que a nivel regional estamos muy, muy bien posicionados. A nivel global, yo diría que estamos un poco atrás de lo que necesitaríamos o pudiéramos estar, justamente por los impactos que tuvimos en COVID, el cambio de gobierno, la desinversión, el cambio del panorama internacional sobre los combustibles fósiles. Entonces, todo eso, yo creo que nos ha hecho retroceder, yo creo que un par de posiciones, no diría que tanto a nivel mundo, eh, pero lideramos yo creo que la región. Estamos muy, muy, muy avanzados, por ejemplo, en que ya estamos empezando a platicar en temas de almacenamiento, ¿no? Al igual que Colombia, que también tiene una
una misma línea de empezar a regular el almacenamiento. Este, Panamá ya sacó a consulta pública hace como 2 semanas sus reglas para almacenamiento, cómo se va a pagar el almacenamiento, cómo lo vas a poder meter en tu red. Entonces, eso nosotros estamos también agarrando esas experiencias, trayéndolas a México, solicitándole al gobierno de que nos sentamos a platicar y decirles, oye, mira, nuestra experiencia, por ejemplo, en Chile en temas de almacenamiento, en Panamá ha sido esto, tuvimos malas experiencias en este país y lo que podemos hacer en México es esto. Nosotros con el expertise que tenemos, con los casos de éxito o de no éxito, consideramos que lo mejor que se puede hacer es esto. Entonces yo creo que al final, como lo he comentado, si nos sentáramos nosotros y gobierno, la iniciativa privada con los entes sociales, y se pudiera hacer esa coordinación, esa amalgama, y se pudiera tener una línea de trabajo lo más claro posible, yo creo que podríamos nosotros llegar a liderar en un muy buen top en materia global. Podríamos tener unas inversiones impresionantes y un desarrollo económico equiparado al crecimiento del sector energético. Porque pues, al final yo creo que el sector energético impulsa muchísimo al sector social, genera los costos, ¿no? Asociados, por ejemplo, si tienes buenos costos en combustibles, tus costos de transporte pueden bajar, ¿no? Claro. Si tienes buenos costos en materia de energía eléctrica, tus procesos industriales pueden tener mayor eficiencia y mejores costos. Por lo tanto, pues puedes mejorar los costos de los productos que tú estás vendiendo. Entonces, yo creo que en cuanto nosotros podamos coordinarnos con todos los actores y participantes de las industrias, yo creo que es primordial. Es básicamente el sector energético es como el tema del agua, ¿no? O sea, lo necesitas sí o sí para poder tener esta llamada, para poder tener tu celular y poder trabajar, para poder subirte a tu carro y llegar a tu trabajo. Entonces, son bienes esenciales que se necesitan eficientar y crecer para poder tener un impacto lo más controlado, lo más coordinado, lo más ordenado y sobre todo que tenga una relación con la sociedad para que también la sociedad pueda ver, ¿no? Esos beneficios que se tienen. Alfonso, pues muchísimas gracias por la entrevista, por compartirnos tus opiniones sobre estos grandes temas que sin duda alguna tienen que ser visibilizados y escuchados para que podamos tener mejor sintonía, como tú decías, en el sector energético. Igual me gustaría saber si a alguien le gustaría contactar Ventus Energy, ¿cómo lo pueden hacer? Sí tenemos una página de LinkedIn, ahorita estamos haciendo un rebranding de la página web, de los correos, todo para poder ofrecer servicios un poco más especializados. En LinkedIn nos pueden encontrar como Ventus Energy y en WhatsApp tenemos un WhatsApp empresarial ahorita para los contactos a corto. El teléfono aquí lo tengo. Es el 5540 75 38 15 y en cuanto tengamos la página otra vez activa y renovada con los nuevos servicios que estamos haciendo, que justamente ahorita nos tocó hacer la renovación, porque año con año actualizamos los servicios, los hacemos más especializados con todo el expertise que traemos del año pasado, los hacemos más chicos, ya dejamos temas que no nos estaban eh, eh, funcionando y estamos agregando materias o productos que nos dan una mejor visión del mercado y que para nosotros creemos que es un valor agregado para las empresas en LinkedIn y en el teléfono que les acabo de compartir. Perfecto, pues muchísimas gracias. Igual, pues vamos a poner aquí todos los datos que nos diste y igual muchísimas gracias a todos nuestros directores o personas que nos escucharon o visualizaron esta entrevista con Alfonso Hernández, Energy Council de Ventus Energy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.